Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas y en esta oportunidad nos convoca la videoconferencia de la unidad didáctica Gestión de Servicios Informáticos. Esta es nuestra unidad didáctica, este es nuestro curso y esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 9, es decir, estamos en la semana 9. Bien, el tema que vamos a abordar pues tiene que ver con el diseño y el gobierno de las tecnologías de la información. El elemento de la capacidad a desarrollar en esta actividad de aprendizaje es que ustedes puedan formular ciertas medidas de seguridad para salvaguardar la información y la infraestructura tecnológica de una empresa. Cuando hablamos de formular ciertas medidas de seguridad, pues implica que tengamos que hacer pues un estudio respecto a qué elementos, qué dispositivos tecnológicos o recursos tecnológicos tiene la empresa. Es decir, toda organización pues cuenta con una serie de dispositivos o recursos tecnológicos. Si ese es el caso, pues vamos a poder hacer gestión de servicios informáticos. Si la empresa no cuenta con recursos informáticos, entonces va a ser un poco difícil poder hacer gestión de servicios informáticos porque no vamos a poder enfocar ni la gestión de entrega ni la gestión de soporte a los usuarios. Recuerden que la gestión de entrega pues tiene que ver con que nosotros como especialistas tengamos que implementar una serie de recursos a disposición de los usuarios, ¿no? La gestión de entrega no solamente abarca el tema de, por ejemplo, el desarrollo de algún sistema informático, como por ejemplo el hecho de implementar un software de escritorio, el hecho de implementar una aplicación web o el hecho de implementar una aplicación móvil. Esos son sistemas OLTP. Quizás de repente en algún momento la empresa también necesite de la entrega de algún otro sistema informático, como por ejemplo un sistema OLAP. Si nosotros trabajamos dentro del área de sistemas y se supone que dentro del área de sistemas están toda una gama de profesionales, todo un staff de profesionales, porque vamos a encontrar probablemente al jefe de proyecto, vamos a encontrar probablemente también al analista de sistemas, vamos a encontrar probablemente también a los DBAs, a los Database Administrators, vamos a encontrar también a los ingenieros de sistemas, vamos a encontrar a los técnicos en telecomunicaciones, etcétera. Pues vamos a encontrar una serie de especialistas y cada uno de ellos pues va a estar enfocado a una determinada gestión, pero todos en conjunto como área, ¿no? Tienen que estar enfocados a lo que es la gestión de servicios informáticos, que tiene que ver con la disponibilidad de los equipos, que van a tener que estar siempre disponibles para que los usuarios puedan hacer uso de esos equipos tecnológicos. Y eso implica no solamente el uso pues de sus computadores, ordenadores, ¿no? Sino también pues el tema de algunos equipos como laptops, impresoras, entre otros, y los dispositivos que puedan existir, así como también la disponibilidad de los servidores, ¿no? El servidor de la base de datos, el servidor web, el servidor de correo, etcétera. Los servidores proxy de bloqueo, de acceso, o sea, toda la gama de servidores que la empresa pueda tener, ¿no? También tenemos que, nosotros como especialistas, ver que siempre esos servidores estén siempre disponibles, que estén siempre activos, que nunca se queden, digamos, inoperativos, porque si eso pasa, entonces estaríamos fallando en lo que es, pues, la gestión de entrega, porque el hecho de que los equipos estén en funcionamiento, estás haciendo una gestión de entrega, porque estás entregando tecnología a los usuarios para que ellos, pues, puedan, en este caso, disponer de dichos recursos tecnológicos, ya sea a nivel de hardware o incluso a nivel de software. Cuando hablamos de gestión de soporte de TI, pues la gestión de soporte hay que recordar que tiene que ver con el soporte tecnológico que le vamos a brindar a los usuarios. Recuerden que en una empresa, que en una organización, los usuarios son las personas pues que operan el negocio, son los colaboradores, son también los jefes de área, es el personal que tiene contacto incluso con el cliente, y más aún si es que la empresa ya tiene sistemas de información y que necesita manejar relaciones con el cliente, comunicación directa, y claro, para eso utilizan los sistemas de información, dependiendo de la infraestructura tecnológica que ellos tengan implementada. Y en ese sentido, pues es importante que estos recursos tecnológicos estén siempre disponibles.
De no ser así, pues obviamente los usuarios siempre van a tener que reportar, ¿no?, una serie de incidencias o de inconvenientes que tengan con el funcionamiento de esos equipos. Y se supone que el área de sistemas pues tiene que tener implementado un área de helpdesk, un área de mesa de ayuda, donde se canalicen las distintas incidencias reportadas por los usuarios. Y en ese sentido, una vez que se canalicen esas incidencias, pues el área de sistemas lo que tiene que hacer es atender a cada uno de esos requerimientos. Y eso implica de que definitivamente pues tengan, en este caso, que los especialistas contactarse con los usuarios y hacer seguimiento a cada una de esas incidencias. Eso significa pues que hay que tener un registro donde se tenga que aperturar la incidencia, hacer seguimiento hasta el tratamiento de la incidencia y el cierre de la incidencia. Ya eso lo hemos visto en las sesiones anteriores cuando hablamos de gestión de incidencias. Entonces, la gestión de incidencias es importante, sí, y forma parte también dentro de la gestión de servicios, está dentro. Y claro, cuando se detecta una incidencia, lo que se hace es se envía a un especialista para que él pues haga el análisis, haga la revisión del caso, se contacte con el usuario y tenga mayor información, porque a veces también el usuario no sabe informar sobre el incidente que se está dando. Él puede manifestar que el problema de repente es con su computador, porque siente que está lento, porque siente que a nivel de web no carga las páginas, etcétera. Y de repente no es un problema del computador, es un problema del ancho de banda, es un problema de conectividad, es un problema de repente del proveedor de internet, etcétera. Entonces, ese diagnóstico que no va a hacer es los especialistas de sistemas. En este caso, pues el área de sistemas, a través de sus especialistas, tendrá que hacer seguimiento a esa incidencia que se ha reportado para poder finalmente, pues, darle solución. Eso implica que haga un análisis, eso implica que tenga que conversar con el usuario para que le dé algún alcance y luego el especialista tiene que examinar, evaluar, diagnosticar cuál es el problema, cuál es el incidente que se está dando y si es que ese incidente es producto quizás de alguna amenaza tecnológica, ¿no? De repente un malware o cualquier otro elemento que ha puesto en riesgo, ¿no? O que puede poner en riesgo no solamente el funcionamiento del equipo, no solamente la accesibilidad o la conexión a la nube, sino también que pone en riesgo probablemente, en este caso, el funcionamiento del equipo, ¿no? O incluso, de repente, pues, pone en riesgo la seguridad de la información. Entonces, ese diagnóstico lo tiene que hacer necesariamente el especialista de IT. Y claro, en función a todo esto, estamos haciendo gestión. Eso es gestión de servicios. La capacidad de poder administrar adecuadamente los recursos tecnológicos en beneficio de los usuarios. Cuando el especialista hace toda esta gestión, ¿no?, de seguimiento de la incidencia, de tratamiento, de mitigación, de evaluación, ¿no? Y claro, lleva todo un control porque todo lo que sucede tiene que estar registrado a manera de una bitácora para poder en el futuro poder tener cierto conocimiento respecto a los incidentes que se han dado. Porque ¿cómo generamos conocimiento en lo que es la gestión de servicios si es que no documentamos nada? Por eso que es importante también la documentación de los incidentes o de las incidencias que se reporten y de las soluciones que se vayan a brindar, porque finalmente cada especialista pues va a brindar una solución informática en función a sus conocimientos, en función a su experiencia y dependiendo también de la naturaleza de la incidencia reportada. Esto que yo les estoy haciendo mención, pues no es otra cosa que hacer toda una gestión. Estamos gestionando servicios y claro, la capacidad dice, ¿no? El elemento de la capacidad dice ahí, formular ciertas medidas de seguridad. Pero ¿cómo voy a formular yo medidas de seguridad, profesor, si es que no estoy haciendo gestión? Si es que no canalizo las incidencias, si es que no tengo claro cuáles son las amenazas, si en la labor diaria, no, en el día a día, en el área de sistemas, pues no documentamos nada. Entonces, si no tenemos un registro de lo que pasa en la empresa, difícilmente voy a poder formular medidas de seguridad porque nada está documentado. Y ese es el error quizás que se comete muchas veces en el área de sistemas, cuando muchos de los especialistas pues no documentan, ¿no? Ni siquiera toman nota o toman apunte. Entonces, de repente alguien dirá, profesor, puede decir por ahí de repente Jerónimo, ¿hay alguna forma de automatizar este proceso? Porque se supone que todo este proceso también se tiene que hacer de forma presencial, de forma física. Sí,
¿Y cómo canalizamos la información? Generalmente a veces lo hacen de forma manual. Generalmente por cada servicio que hace el área de sistemas, pues se emite una orden de servicio y se hace que firme el usuario a manera pues de, digamos, de verificación de que se ha atendido a la incidencia. Quizás el área de sistema podría sistematizar dicho proceso donde ya no se haga de forma manual, no se registra la información de forma manual, sino que simplemente una aplicación web o una aplicación móvil donde el usuario mismo carga la aplicación de forma remota, ya sea desde su móvil o desde alguna aplicación web, reporta la incidencia y que el área de sistemas, una vez que canaliza la incidencia, inmediatamente pues toma acción, ¿no? Para ver de qué manera se soluciona. Si, digamos, actualmente, porque si en la empresa las incidencias se reportan vía telefónica porque se levanta el teléfono y el usuario empieza a reportar la incidencia, pues esa forma ya no sería, sino ahora sería de forma web, o en este caso vía web. Pero para eso pues tendríamos que tener una plataforma que nos permita pues registrar las distintas incidencias que reporten los usuarios de las distintas áreas de la empresa para poder tener un control y un seguimiento de dichas incidencias. Y son el área de sistemas que tendrá que evaluar si es que esa incidencia puede conllevar o no a la ejecución de cierta amenaza y si es que esas amenazas pues podrían ocasionar ciertos riesgos. Toda esa evaluación lo tienen que hacer los especialistas de sistemas, no lo hace el usuario. El usuario simplemente lo que hace es reporta la incidencia, pero si ese proceso que ahora se hace vía telefónica, implementamos una aplicación web que podría ser, podríamos todo ese proceso que ahora es manual, pues esté también sistematizado. Entonces, de repente, por ahí Pérez dirá, profesor, ¿y eso qué cosa es? ¿Gestión de entrega o gestión de soporte? Pues si nosotros nos comprometemos, Pérez, a implementar un sistema web que ayude a sistematizar, por ejemplo, ¿no? El caso de sistematizar el reporte de incidencias de los TI, de las tecnologías de la información que tiene la empresa a través de una aplicación web, lo que tú estarías haciendo ahí es gestión de entrega. ¿Por qué gestión de entrega? Porque nos estaríamos comprometiendo a entregar un sistema informático que ayude a la automatización de dicho proceso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, ahí haríamos gestión de entrega. Quizás de repente por ahí Cano dirá, profesor, ¿y en qué momento hacemos gestión de soporte? Cuando, en este caso, asistimos o atendemos al usuario de forma presencial. Cuando el especialista va hasta la oficina y revisa la incidencia que el usuario está reportando para que tenga mayor alcance y finalmente toda la información que le dé, pues mediante la aplicación web, si es que existiera, el mismo especialista empieza a ser llenado de información, empieza a registrar las amenazas, ¿no? En este caso, pues los riesgos, etcétera, bajo su análisis que él está haciendo y luego pues tendrá que plantear la solución del caso reportado. Y todo eso, ¿dónde estaría? Pues en una base de datos, en este caso relacional, una base de datos que va a ser usada por el área de sistemas para que en el futuro puedan hacer un análisis y determinar cuáles han sido las incidencias, por ejemplo, de forma semanal, mensual o anual que se han reportado en empresa, ¿no? Queremos saber qué incidencias hemos estado expuestos en el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, para poder ver si es que las incidencias son repetitivas o si es que son incidencias nuevas. Y en función a eso, pues ir elaborando un plan de mejora. Entonces, si no gestionamos todo esto, ¿cómo hablamos de planes? ¿Cómo planificamos? ¿Cómo hablamos o queramos de repente en el futuro elaborar un PETI, un plan estratégico de tecnologías de la información, si es que no tenemos nada documentado, si es que no tenemos nada, digamos, registrado para, en función a esa gestión que hemos hecho, a esa documentación que tenemos, de las incidencias, de las amenazas y de los riesgos, podamos nosotros plantear una alternativa distinta de cambio a través de un plan estratégico de TI, por ejemplo, ¿no? Que generalmente, pues, ya hemos hablado también del PETI, ¿no? El PETI, pues, tiene como finalidad, básicamente, hacer un proceso de innovación dentro de la empresa. Es un plan estratégico que está orientado a las tecnologías de la información, pero que no es un plan que se va a dar, pues, en el corto plazo, ¿no? Sino que se va a dar, en realidad, a largo plazo. Bien, entonces, teniendo toda esta información, vamos a poder formular ciertas medidas de seguridad, claro, con la única intención de salvaguardar, en este caso, resguardar la información. Y no solo la información, como dice en este caso el elemento de la capacidad que queremos que ustedes
desarrollen, sino que también se pueda salvaguardar la infraestructura tecnológica de la empresa. Y cuando hablamos de infraestructura tecnológica, dirá María, ¿a qué se refiere, profesor? Pues nos referimos básicamente a los equipos, a los dispositivos con los cuales cuenta la empresa. Y en ese sentido es fundamental que nosotros hagamos gestión de servicios para poder elaborar qué medidas de seguridad, ¿no?, vamos a plantear y de qué manera pues resguardamos o salvaguardamos la infraestructura tecnológica de la empresa. Y cuando hablamos de infraestructura tecnológica, pues estamos hablando no solamente de los equipos de los usuarios, sino también de los servidores, sino también pues de aquellos equipos que permiten el funcionamiento, en este caso de la empresa. Acuérdense que una empresa que ya cuenta con sistemas de información, que cuentan con equipos tecnológicos o con recursos TICs, estamos hablando de los recursos de tecnologías de la información y comunicación, pues en realidad necesita que exista todo un diseño y un gobierno de dichas tecnologías para que la empresa pues pueda tener de alguna manera su infraestructura tecnológica bien administrada, ¿no? Que sepa que tiene, en este caso la empresa, la confianza de que sus equipos, sus recursos tecnológicos van a estar siempre disponibles y que nunca van a tener problemas de accesibilidad por parte de los usuarios. Pero eso implica que tengamos que hacer gestión, ¿no? Y claro, que contemos con los especialistas en el área para que puedan dar solución a las distintas incidencias que se pueden presentar en el día a día. Muy bien, jóvenes, ahora hemos hecho básicamente una pequeña introducción a lo que es el tema del día de hoy y sin más preámbulos, pues vamos a ver de qué habla y en qué se basa ya de forma mucho más puntual lo que es el diseño y el gobierno de las tecnologías de la información. Bien, a manera de introducción nos dice lo siguiente: desde siempre los temas relacionados con lo que es el gobierno y en este caso la gestión de las tecnologías y los sistemas de información, los TSI, o sea, a esas siglas se refieren, pues han preocupado no solo a los responsables de informática, o sea, no solamente ha sido una preocupación para los especialistas del área de informática, sino también para los directores generales, en este caso del área de sistemas. Acuérdense que toda área de sistemas pues cuenta con un jefe de área, cuenta con un director y es esa persona pues la responsable de que toda la infraestructura tecnológica, estoy hablando de infraestructura de red, estoy hablando de los servidores, ¿no?, estoy hablando de los distintos servidores que puede tener una empresa, ¿no?, servidores de base de datos, servidores de correo, servidores web, etcétera, e inclusive los mismos equipos que utilizan los usuarios, que pueden ser desde laptops, pueden ser desde notebooks, pueden ser incluso tablets o pueden ser incluso, computadores de escritorio u ordenadores de escritorio, pues todos estos equipos tienen que estar siempre en funcionamiento y siempre tienen que estar disponibles y sobre todo accesibles. Entonces, ese hecho de que estos recursos siempre estén disponibles, eso implica pues que hay un responsable. Si algo no funciona en la empresa, si un equipo no funciona, es responsabilidad del área de sistemas, es responsabilidad de los especialistas pues que no han tomado las previsiones del caso, por ejemplo, con respecto a lo que es el mantenimiento de los equipos. Entonces, eso significa que dentro del área de sistemas, pues también tiene que haber un plan de mantenimiento, ¿no?, donde se tenga claro en qué momento se van a hacer mantenimiento a estos equipos, en qué momento vamos a tener que hacer un mantenimiento, ya sea a nivel de hardware o inclusive a nivel de software. Recuerden que los equipos, pues no necesariamente los equipos tecnológicos, si bien es cierto, pues tienen que tener cierto mantenimiento físico, a nivel físico, y eso no me refiero pues a que simplemente pasemos, por ejemplo, no sé, pues, un trapo por encima del equipo, no me refiero a ese tipo de mantenimiento. Estamos hablando de un mantenimiento más profundo, implica de repente hacer una limpieza interna, ¿no? Limpiar de repente por dentro también los equipos, ¿no? Ver su funcionamiento, ¿no?, a nivel físico, etcétera. O sea, hay que tener toda una planificación y cuando hablamos de mantenimientos, pues no solamente hablemos de los mantenimientos físicos a los equipos, sino también los mantenimientos que hay que darle a los sistemas de información cada cierto tiempo para que estos, pues, digamos, funcionen dentro de la normalidad o dentro de lo que el usuario espera que dicha aplicación o dicho sistema responda en función
a la información que el usuario siempre va a intercambiar y retroalimentar a esos sistemas de información, ¿no? Muy bien, esta situación pues se ha convertido, dice, mucho más apremiante en los últimos años, dado que las organizaciones pues tienen que llevar a cabo, en este caso, cambios en los distintos modelos de negocio. Cuando hablamos de modelos de negocio, pues estamos hablando básicamente en la estructura de la actividad comercial, en la estructura que tiene una empresa con respecto a la comercialización de sus productos o servicios que pueda estar ofreciendo. Por otro lado, también existen grandes disrupciones de los procesos y auténticas transformaciones digitales. Pues sí, la tecnología avanza y a medida que avanza, pues los sistemas de información y todos los recursos tecnológicos que tiene una empresa, pues también tienen que cambiar. Es decir, si una empresa es consciente que va a usar tecnología, que va a usar equipos, pues también tiene que ser consciente la gerencia que esos equipos no son eternos y que en algún momento pues tenemos que cambiarlos por otros equipos de mejor tecnología, donde pues de repente tengamos, por ejemplo, si hablamos en el caso de laptops, estamos hablando pues de equipos que probablemente hoy en día existen pues, por ejemplo, ¿no? Tenemos las Core i5, Core i7, Core i9, existen computadores de diferentes gama tecnológica, ¿no? Una variedad. Pero de repente en alguna empresa todavía se siguen utilizando algunos equipos que de repente ya están desfasados, que de repente son tecnología de hace 10, 15 años, y muchos de esos equipos a nivel de hardware, pues no van a soportar algunos programas o algunos procesos que se realizan a través del computador. Entonces, y eso puede ocasionar, por ejemplo, saturación de memoria, por ejemplo, problemas con el disco duro, etcétera. A nivel físico, dentro de un computador, pues pueden haber muchos problemas, no solamente de procesamiento, sino también de almacenamiento de datos. Y en ese sentido, pues en algún momento habrá también que hacer un cambio, un change, un cambio tecnológico dentro de la empresa. Y la gerencia general tiene que ser consciente que la tecnología que tiene es probable que ya no sea la misma o que sea obsoleta. Y que en ese sentido, pues también tiene que ser consciente la gerencia que en algún momento dentro de su funcionamiento como empresa, pues tienen que innovar y tienen que recurrir a nuevos equipos. Y la pregunta que de repente se va a hacer la gerencia es, ¿y qué hacemos con aquellos equipos antiguos? Pues simplemente son tecnología que ya no se va a utilizar o que ya no se utiliza y van a tener que verse forzados en algún momento dentro del periodo de tiempo en el cual ellos operan, de que van a tener que cambiar sus recursos tecnológicos, porque la tecnología avanza y en ese sentido hay muchas cosas que naturalmente ya no se van a poder dar dentro de esa infraestructura. Entonces, eso, profesor, del hecho de proponer un cambio tecnológico, el hecho de, digamos, recomendar a la empresa que cambie de ciertos equipos o de ciertos sistemas, ¿eso también es gobierno de TI? Sí, porque estás gobernando estas tecnologías, estamos administrando, estamos gestionando y naturalmente estamos gobernando pues tecnologías. Y en ese sentido, pues hay un responsable, y ese responsable siempre va a ser el director de sistemas o el jefe de sistemas, que va a ser la persona responsable de implementar pues toda esta normativa de cambio que él quiera en algún momento hacer, porque si en la empresa algo no funciona a nivel de sistemas, los usuarios no se responsabilizan ellos, siempre mandan, como se dice, la responsabilidad siempre la derivan al área de sistemas. Mira, que nosotros sigamos todavía utilizando Windows XP en la empresa, pues es porque el área de sistemas simplemente no se le ha dado la gana de poder cambiar de versión o de poder cambiar de sistema operativo. El usuario lo que va a hacer es responder de esa manera, ¿no? Si alguien dice, oye, ¿con qué sistema operativo trabajamos? XP. Pero en el caso de Microsoft XP, pues ya no, hay cosas que ya no, digamos, corren dentro de esa plataforma, dentro de ese sistema. Algunas máquinas ya no reconocen algunas memorias USB, a veces no se puede instalar el WhatsApp, etc. O sea, van a haber algunos programas que de repente requieran de una arquitectura como superior a la de Windows 7 o inclusive superior a la de Windows XP. Entonces, si hay algo que en la empresa no funciona, créeme que la responsabilidad va a ser específicamente del área de sistemas. Y el hecho de que el área de sistemas tenga dentro de su potestad el hecho de hacer cambios de mejora, el hecho de cambiar de versiones de software, el hecho de renovar los equipos a través de la gerencia, claro está, de la gerencia general, pues obviamente si es que eso no se hace, va a ser responsabilidad del área de sistemas.
Y lo que el usuario va a decir, pues eso es por producto de la mala gestión, porque el área de sistemas simplemente no quiere invertir en tecnología, no quiere mejorar en lo que es de repente la parte de infraestructura tecnológica. Entonces, siempre la responsabilidad va a estar, jóvenes, sobre el área de sistemas. Y en ese sentido, cuando hablamos de diseño y gobierno de TI, se enfoca básicamente a eso, ¿no? Bien, ¿alguna intervención por parte de ustedes? ¿Algún comentario respecto a lo que estamos comentando? ¿Ideas? Quizás, ¿alguien? ¿No? ¿Ninguna? Bien. Ok, entonces, continúo. Entonces, a eso se refiere, pues, ¿no? Cuando nos dice, pues, aquí, de que siempre el hecho del diseño y el gobierno de TI, de tecnologías de la información, también, pues, debe implicar ciertas transformaciones, ciertos cambios. Todo esto, definitivamente, va a ser imprescindible, ¿correcto? Esto es imprescindible para un buen gobierno y una excelente gestión de las tecnologías y de los sistemas de información. Claro, eso es obviamente que el área de sistemas sea consciente, ¿no? De qué equipos, de qué recursos tecnológicos cuenta la empresa y por qué no proponer en algún momento el cambio de estas tecnologías. A medida que los años avanzan, la tecnología avanza y muchas veces la tecnología en la que se invierte, si es que no se maximiza, digamos, no se explota, los usuarios no logran explotar las bondades de esas tecnologías, pues simplemente también puede convertirse esto en un elefante blanco. Imagínate que la empresa pues adquiera lo último en computadores, lo último en ordenadores, pero a veces los usuarios tampoco saben manipular los equipos. Y eso pues termina siendo una inversión en vano, porque no usan los equipos, pasan los años y estos pues terminan a veces deteriorándose. Y más aún cuando no se les da el mantenimiento del caso, ¿no? Definitivamente pues es dinero perdido. Entonces, el gobierno de TI, el diseño y el gobierno de TI, que es el tema que nos convoca, pues básicamente está orientado a esa visión, ¿no? Que tengamos nosotros como especialistas de que no solamente es, digamos, poner los equipos a servicio o al servicio de los usuarios, sino también en este caso que naturalmente pues ellos puedan hacer uso de estos equipos, ¿no? Pero claro, es responsabilidad del área de sistemas. Siempre la responsabilidad va a ser del área de sistemas. Si algo no funciona, el usuario va a decir, pues, bueno, no, seguimos con los problemas de carga de datos o seguimos con los problemas de acceso al sistema, no porque nosotros no sabemos hacer las cosas, sino porque los recursos tecnológicos con los cuales nos han brindado, pues no nos permiten, son deficientes. Y hemos reportado estas incidencias a sistemas. Entonces la pregunta es, ¿y qué hace sistemas? ¿Y qué dice el área de sistemas? Imagínate que sistemas nunca diga nada o no atienda estos pedidos. Entonces, obviamente, la responsabilidad siempre va a caer sobre el área de sistemas. Y claro, el jefe de sistemas siempre tiene que también informar eso a la gerencia, ¿no? Y en algún momento también, pues, hacer, pues, reuniones con la gerencia general y decir, pues, señores, la tecnología que tenemos ya no soporta, ya no nos es útil, es tecnología obsoleta, los equipos de repente ya no responden a los requerimientos de los usuarios, entonces demandamos como área de sistemas que se adquiera nueva tecnología, necesitamos de repente cambiar la versión de los sistemas operativos, eso implica pues que tengan que adquirirse licencias de los sistemas, ¿no? En una empresa real trabajan con licencias, no trabajan de forma craqueada. Y claro, o incluso de repente la adquisición de nuevos equipos. Entonces, todo este cambio lo tiene que gestionar el área de sistemas a la gerencia. Y claro, no es que lo va a hacer solo de forma verbal, lo tiene que hacer a través de un informe. Entonces, el área de sistemas, ¿qué va a hacer? Va a emitir su informe a la gerencia con todas las incidencias o con todos los inconvenientes que se han dado durante el periodo de tiempo, de repente que puede ser mensual, puede ser una reunión de repente bimestral, o las reuniones que de repente gerencia solicite. Hay empresas que siempre hacen reuniones de forma mensual, cada fin de mes se reúnen todos los jefes de área con el gerente para brindar un informe y hacer un balance de su área, cómo van, si es que tienen inconvenientes, si han tenido problemas, ¿no? Y claro, lo van reportando a gerencia para que gerencia vea la mejor manera de solucionar cada una de las demandas que tienen las distintas áreas dentro de una empresa. Y en ese sentido, pues el área de sistemas también deberá informar y notificar, pero por escrito, nunca de forma verbal.
Eso como buena forma de lo que son pues los canales de comunicación, ¿no? Y claro, en el caso de que la gerencia simplemente haga caso omiso, ¿no? Es decir, se haga de oídos sordos y no quiera pues invertir, pues bien, no hay problema. El hecho de que el jefe de área haya informado, ¿no? Con firma y rúbrica en el documento y presentado a la gerencia y decir, señor, este es mi informe mensual, aquí está, por favor, firme mi cargo, ok, y expone lo que él considera que la empresa tiene que cambiar ahora como parte del gobierno de TI, y si es que gerencia le dice simplemente no le da luz verde a su petitorio, pues bien, no hay problema. En algún futuro, si vuelve a ocurrir algún incidente o se corre cierta amenaza que comprometa la seguridad de la información o que comprometa el funcionamiento de los equipos tecnológicos o de los recursos tecnológicos que tiene la empresa, pues simplemente yo, si fuera el jefe de sistemas o el director de sistemas de la empresa, pues simplemente lo que hago es, ok, ya no es mi responsabilidad. Aquí está mi informe, yo informé, está fechado, se dijo, se expuso, y yo nunca he tenido respuesta de usted, señor gerente. Entonces, ya no es mi responsabilidad. El jefe de sistemas queda exento, queda libre de cualquier responsabilidad porque él informó y notificó. Eso es parte de la gestión, eso es parte del gobierno de TI, porque el gobierno de TI, pues no solamente es decir qué tecnología o qué equipos o qué sistemas son los que se van a utilizar, sino es la ejecución del verdadero cambio que se tiene que dar en una empresa. Y claro, al inicio de la unidad didáctica estábamos hablando también mucho de ITIL, y claro, ITIL es una metodología, es un marco de trabajo que nos indica, por ejemplo, de qué manera debemos llevar pues la gestión de estos servicios informáticos, ¿no? Tanto la gestión de entrega como la gestión de soporte, a través de sus 5 fases que implica pues el ciclo de vida, ¿no? De lo que es los servicios informáticos. La gestión de servicios informáticos pues también tiene un ciclo de vida, así como los sistemas de información, ¿no? Tienen fases o etapas en lo que es su ciclo de vida, pues la gestión de servicios también tiene un ciclo de vida, ¿no? Y eso tiene que ver pues con la estrategia del servicio, el diseño del servicio, la transición del servicio, la mejora continua, etcétera, que ya lo hemos mencionado en sesiones anteriores. Muy bien, hay que tener en cuenta que el gobierno y la gestión de las tecnologías de la información son únicos y particulares para cada organización. ¿A qué se refiere con eso, profesor? ¿A qué se refiere con este punto cuando dice que debemos de tener en consideración, debemos de tener en cuenta que el gobierno y la gestión de las tecnologías y los sistemas de información son únicos y que son particulares, dice ahí, para cada empresa? Pues sí, porque cada empresa tiene está orientado pues a un rubro comercial distinto. O sea, yo no puedo, digamos, pensar, tener la idea, la forma como gestiona la empresa A, sus recursos tecnológicos, pues va a ser la misma en la empresa B. No, porque son empresas que probablemente sean de rubros distintos. Son empresas que brindan quizás productos o quizás servicios o quizás productos y servicios y que, claro, tienen un nicho de mercado, tienen una cartera de clientes, pero la forma de cómo trabajan no es la misma. Yo estoy convencido y estoy seguro de que las empresas no todas trabajan de la misma forma. Cada empresa pues tiene su propia particularidad de llevar a cabo las cosas. Un ejemplo simple para que se pueda entender. En el caso de los institutos, ustedes son estudiantes de un instituto de formación, porque ustedes vienen de una formación castrense. Ustedes han servido a la patria y ustedes, obviamente, pues, como licenciados de las Fuerzas Armadas, tienen también una mística, una forma de ser, porque así nos han formado. Entonces, obviamente, cuando alguien dice, no, profesor, ¿usted dónde dicta, no? Digo, en el Instituto de las Fuerzas Armadas. Pues todos se quedan así, no, ahí todo es con respeto, todos son, ¿no? Como se dice, todos están alineados, porque es así, es parte de la mística de la formación de ustedes. Y claro, nosotros como docentes, en este caso civiles, pues vamos y le damos la orientación, ¿no? La formación en lo que corresponde, pues, netamente a la especialidad del curso que ustedes están llevando, en función a los cursos que ustedes, obviamente hay que formarlos, porque obviamente están en una especialidad y cada especialidad es distinta. Eso lo tenemos claro. Y en ese sentido, pues, el IESPA, el Instituto de las Fuerzas Armadas, la forma de cómo lleva a cabo sus procesos, tanto académicos, tanto su gestión de asistencia, de notas, en fin, todos los procesos
tanto de gestión, que básicamente son sus actividades como institución, ¿no? Si lo queremos ver desde el business process, si queremos verlo desde la parte empresarial, pues como empresa, como unidad estratégica de negocio, pues es totalmente distinta a la de un instituto privado. Un instituto, en este caso, que te digo público, es diferente a un instituto privado. ¿Se dan cuenta? Porque incluso la forma, la conducción, la unidad de mando es distinta. Pues es un instituto militar, es un instituto donde hay militares, donde hay gente que se ha formado con valores, con ética y que naturalmente pues tienen toda una mística de formación, ¿no? De educación. Entonces, la forma de cómo opera, tomando el ejemplo, en el caso de su instituto, con la de un instituto público X, pues no la puedo comparar. Por eso, ¿por qué? Porque son entidades distintas. Cada una de ellas tiene sus propios procesos y tiene sus formas de cómo llevar sus procesos. Entonces, a esos jóvenes, tomando el ejemplo, ¿no? que acabo de mencionar, habla aquí, ¿no? Dice, el gobierno y la gestión de las tecnologías y sistemas de información son únicos y particulares para cada organización. Obvio, porque cada empresa tendrá sus propios equipos tecnológicos. Un ejemplo, una empresa que se dedique de repente, no sé, a comercializar medicamentos, llámese una botica o de repente, no sé, una farmacia, va a ser totalmente distinto pues a una empresa de repente que, no sé, que comercializa de repente artefactos o que vende línea blanca, que comercializa de repente algún tipo de producto, ¿no? Como por ejemplo, pues estas empresas como por ejemplo, no sé, Iraoka, Curazao, ¿no? Que son tiendas que obviamente comercializan productos, equipos de diferente gama, de diferente pues línea, ¿no? Desde línea blanca, equipos de cómputo, etcétera. Y claro, sus recursos tecnológicos para la gestión comercial de esa empresa que comercializa productos, ¿no? Va a ser totalmente distinto, obviamente, a la gestión comercial de lo que es una farmacia o una botica. Es muy probable que los equipos tecnológicos no sean los mismos y la cantidad o el volumen de equipos tampoco sean los mismos. ¿Por qué? Porque son dos empresas totalmente distintas. Están orientados a distintos rubros. De repente alguien dirá, profesor, ¿y qué pasa, por ejemplo, si tengo dos empresas, la botica A y la botica B? Ambas empresas tienen el mismo rubro comercial, comercializan medicamentos. ¿Y qué? ¿Y no utilizan tecnología? Seguramente que sí. Pero no son iguales sus equipos. No existe la igualdad absoluta. ¿Ya? No existe la igualdad absoluta. La empresa A o la botica A, pues, o la farmacia A, es totalmente distinta a la farmacia B, porque seguramente de repente la farmacia A sí tiene un hosting propio, de repente cuenta con un servidor de base de datos propio, cuenta de repente pues con su propio dominio, con su propio website, qué sé yo, ¿no? Y que de repente pues han implementado. Y de repente la farmacia B, pues ellos no tienen un área de sistemas, ellos lo que han hecho es llevar todos sus servicios al cloud computing, lo que hablábamos en algún tema anterior, ¿no? Que todos los servicios están orientados a la nube. De repente su infraestructura tecnológica no lo administran ellos. Ellos han tercerizado el proceso. O sea, el diseño y el gobierno de TI no lo hacen ellos mismos, sino han puesto a un tercero o una empresa dedicada a gestionar servicios tecnológicos y le han dicho, por favor, encárgate de la gestión del gobierno de mis equipos tecnológicos. Sean ustedes los que lleven a cabo los planes de mantenimiento, sean ustedes los que lleven a cabo el tema del hosting, el tema del alojamiento del sitio web, el tema del alojamiento de la base de datos, porque nosotros no tenemos el personal y no contamos de repente con la capacidad o con los recursos como para poder implementar un área de sistemas. Y de repente les es mucho más rentable, ¿no? Tercerizar el proceso a otra empresa que se encargue pues de llevar a cabo toda esta gestión tecnológica, todos los recursos tecnológicos, y ellos mismos no lo hacen porque simplemente no conocen del tema o no quieren ser responsables de ellos, y lo que hacen es pagan por el servicio, porque naturalmente pues hay que hacer un pago. Ese pago puede ser mensual, ese pago puede ser de repente anual, por lo que es la custodia de los equipos y la administración de sus recursos, pero que esos a su vez van a estar en la nube. Y profesor, ¿qué pasaría de repente? Por ahí Jerónimo dice, ¿qué pasaría si de repente la empresa en la cual están pagando para que lleve a cabo los servicios falla?
falla el servidor, se cae su sistema web, cae su aplicación web, no tienen acceso, no tienen conectividad a su base de datos. ¿Y qué va a pasar en ese sentido? Porque se supone que la empresa B, que en este caso es una farmacia, del ejemplo que estoy planteando de forma hipotética, de repente, pues este tercero en algún momento cayó su servidor y se cayó todo el sistema. Pues bien, cuando se terceriza el proceso, se hace un contrato. Y en ese contrato hay cláusulas. Y en esas cláusulas, la empresa que está llevando el proceso de cloud computing, que está, digamos, encargada de administrar todos sus recursos y que los va a poner en la nube, pues definitivamente tienen también, digamos, responsabilidad en el caso de que algo pase, si es que algo falla, ¿no? Hay contratos donde se especifica tantos dólares al año y la empresa le dice, perfecto, ¿cuánto me cobras por lo que es el servicio de hosting o ¿no? en la nube, ¿no? Tú como empresa que te dedicas a esto. Y esto puede ir desde los 200, los 500, 800 a $1000 al año. Y le diga, sí, no te preocupes, lo que es solamente almacenamiento, esto es lo que te cobro. Pero también quiero que hagas mantenimientos a mis equipos, porque yo como empresa pues también tengo equipos tecnológicos y me gustaría que tú también lleves el control, la gestión de estos equipos, ¿no? Eso implica pues seguridad, implica pues el tema, por ejemplo, ¿no? De evitar amenazas, gestionar riesgos, que siempre hemos hablado desde el inicio del curso. Desde el inicio del curso que hemos hablado pues de gestión de incidencias, gestión de amenazas, gestión de problemas, gestión de riesgos, etcétera. Pues todo eso ya no lo haría la farmacia, lo haría ese tercero. Entonces, ese es otro contrato que tendría que firmar con este tercero, que es una empresa dedicada a la gestión de servicios informáticos, para que le pueda brindar no solamente la gestión de entregas, sino también de soporte a la farmacia, tomando el ejemplo. Entonces, en ese sentido, si es que se cae el servidor, pues obviamente la farmacia a través de su gerente o a través de su administrador se va a dar cuenta que de repente se cayó el sistema un viernes, por decirlo, por la noche, o se cayó de repente el sistema un viernes desde las 9 de la mañana y ellos venden también por internet, no, o sea, venden por internet no solamente en el sentido de que vendan de forma presencial, sino hay farmacias que también ofrecen el tema de delivery. El cliente, pues, mediante la aplicación web o móvil, hace su pedido y le llevan los medicamentos a su casa, ¿no? Más aún en este contexto en el que estamos, hay farmacias que sí lo hacen. Pero claro, eso también tiene un costo en la venta. Y hay clientes que dicen, sí, no hay problema, yo te hago el pedido y tú me lo traes los medicamentos. Pero claro, también seguramente habrá políticas en cuanto al monto de compra, etcétera. Eso ya es tema netamente empresarial. Pero, ¿y qué pasaría, por ejemplo, si el sistema web se cae o se pierde conectividad, se pierde la conexión, ¿no? Con la base de datos? Pues simplemente la farmacia deja de vender, deja de facturar. Y ese tiempo de pérdida, pues, ¿quién asume? ¿Se entiende? Entonces, para eso hay cláusulas, ¿no? Entonces, se supone que si eso pasara, inmediatamente la empresa que brinda la gestión de servicios informáticos tiene que ver la manera, de qué manera restaura el servicio en el menor tiempo posible para que evitar de que la empresa tenga un impacto de pérdida a nivel económico, ¿no? Porque obviamente comercializa sus productos o servicios, pero a través de una infraestructura tecnológica. Y es inconcebible de que esa estructura tecnológica, esa plataforma tecnológica, pues no esté disponible. Entonces, habrá seguramente un contrato y habrá seguramente cláusulas, habrá seguramente ciertas penalidades donde se tenga que pedir a la empresa que va a brindar el servicio, pues que de alguna manera repare el hecho de que no se tenga conexión o acceso al sistema, ¿no? Generalmente algunas empresas lo que hacen es que si eso ocurriera, si es que eso pasara en un supuesto caso, escapara de sus manos, pues como empresa, algunos lo que hacen es cambian ese tiempo muerto, ¿no? Por un tiempo adicional de prestación de servicio. ¿Cómo es eso, profesor? No entiendo. Ok, vamos a suponer que se cayó el sistema web y la empresa que brinda la gestión de servicios, pues definitivamente, vamos a suponer que se cayó por 1 hora, por 2 horas o 4 horas, ¿no? Ya voy a exagerar, 4 horas, es demasiado tiempo. Lo máximo que puede, digamos, tener una empresa como inactividad, producto del corte del sistema informático, de ahí viene la palabra, no hay sistema, ¿no? Cuando no hay disponibilidad, no hay conectividad, no hay accesibilidad entre la aplicación y la base de datos, por ejemplo. Entonces, en este sentido, el tiempo máximo, el time máximo que puede esperar la empresa, pues sería 1 hora.
hasta 2, exagerando. Pero si esto sobrepasa 2, 3, 4, entonces tiene que haber un resarcimiento, digamos, compensación al tiempo perdido. En algunas empresas a veces se fija una cláusula donde dicen, si durante los 365 días del año, durante los 365 días del año, se pierde, ¿no?, conectividad o acceso o la arquitectura tecnológica no está disponible, la empresa, ¿no?, se compromete a reparar, ¿no?, a resarcir ese tiempo muerto por un tiempo adicional. A veces se le da hasta 10 o hasta 5 días más una vez que termine el contrato como tiempo adicional para lo que es, en este caso, el acceso a dicha plataforma. Una vez vencido el contrato y una vez compensado dicho tiempo, se vuelve a renovar, ¿no?, el contrato por otro año más. O simplemente la empresa podría optar por cambiar de proveedor. El hecho de que este tercero, de esta empresa tercera, le brinde el servicio de hosting, de almacenamiento, ¿no?, de gobierno de TI, se convierte automáticamente este tercero para la farmacia, tomando el ejemplo de la farmacia, se convierte automáticamente en un proveedor de servicios tecnológicos. ¿Por qué? Porque es una empresa que se dedica, claro está, a brindar no solamente la entrega, sino también el soporte tecnológico a dicha empresa. Y en ese sentido, este punto es importante porque acá nos dice claramente que el gobierno, ¿no?, de las tecnologías de la información y los sistemas de información, pues definitivamente son únicos. La forma de cómo se gestionan las tecnologías son únicas y son particulares para cada organización, para cada empresa. No existe la similitud o la igualdad absoluta. Cada empresa administra sus recursos tecnológicos de forma personal, de forma particular, ¿no? Muy bien, por lo que se busca básicamente considerar las diferentes buenas prácticas, marcos y estándares propuestos, pues que sirvan como base para crear, en este caso, el sistema de gobierno y gestión que pues le resulte el más adecuado. La combinación del, en este caso, rigor científico con la experiencia práctica tratando aspectos de alineamiento estratégico, así como la optimización también del valor y la gestión de riesgos y de estos recursos relacionados con las tecnologías y los sistemas de información, pues deben de mejorar la gestión del negocio, es decir, deben de mejorar la gestión comercial, pues, ¿no?, de la empresa. El gobierno de TI es la alineación de las tecnologías de la información y comunicación, también conocido como TICs, con la estrategia del negocio. Esto hereda pues las metas y la estrategia a todos los departamentos de la empresa y proporciona el mejor uso de la tecnología y de sus estructuras organizativas para alcanzarlas. Aún y cuando no existe una definición exacta de lo que es la gobernanza de las tecnologías de la información, trataremos pues de conceptualizarla tomando los puntos claves de los conceptos mayormente que se utilizan en referencia a lo que es el gobierno de TI, y para eso pues hay que definir qué cosa es el gobierno de tecnologías de la información. En este punto hablamos lo siguiente, dice: el gobierno de TI consiste en un completo marco de estructuras, de procesos y mecanismos relacionales. Las estructuras implican la existencia de funciones de responsabilidad, como los ejecutivos y responsables de las cuentas de TI, así como también pues los diversos comités de TI. Profesor, ¿tiene que haber un comité de tecnología de la información dentro de la empresa? En algunas empresas grandes, jóvenes, no solamente está pues el área de sistemas, hay un comité incluso tecnológico que se encarga de hacer pues seguimiento a incidencias, a gestión de riesgos, o sea, hay un equipo que se dedica especialmente a hacer pues el seguimiento no solamente de incidencias, sino también de amenazas y también digamos, de analizar y ver de qué manera pues se va mejorando en el tiempo lo que es la gestión de servicios, ¿no? De servicios informáticos. Generalmente las grandes empresas sí cuentan con un comité de TI, ¿no? Bien, los procesos se refieren básicamente a la monitorización y a la toma de decisiones de la TI. Claro, porque los recursos tecnológicos naturalmente pues tienen que ser monitoreados, ¿no? No solamente es decir, ok, yo ya instalé la red, yo ya instalé y configuré de repente, no sé, el servidor de la base de datos, ya está operativo y ahí terminó mi trabajo, ¿no? Chao.
No, no es así. Tienes que incluso hacer un monitoreo en cuanto al funcionamiento del equipo, ¿no? ¿Para qué? Para evitar posibles dolores de cabeza en el futuro con respecto, pues, al funcionamiento de dichos equipos, ¿no? Muy bien, los mecanismos relacionales incluyen también, por ejemplo, las alianzas y la participación de las empresas o de la organización, ¿no?, de tecnologías de la información, y que claramente tiene que haber, pues, un diálogo entre la estrategia y el aprendizaje compartido. Esa es la definición que nos acuña el autor Jan Van Boom en el año 2010, ¿no? Él define justamente el gobierno de TI, pues, como un marco completo de estructuras, de procesos y mecanismos, pues, que deben estar relacionados y que deben de existir, pues, cierta responsabilidad, ¿no? No solamente en la ejecución de las tecnologías, sino también en la gestión, en el monitoreo y en el control de dichos recursos tecnológicos que se ponen a disposición, pues, de una empresa, ¿no? Muy bien, el gobierno de las tecnologías de la información se ha desarrollado enormemente y esto está, pues, desde la aparición del estándar de la famosa ISO 38500. Sin embargo, las organizaciones, pues, suelen experimentar dificultades a la hora de la implementación de este estándar, ya que los principales interesados pueden llegar a ser excluidos del marco de gobierno, provocando la ausencia de su necesaria implicación. Esto nos comenta el autor Ángel Cobo Ortega. Bien, se extiende por gobierno de TI entonces el conjunto de acciones que realiza el área de tecnologías de información, pero en coordinación siempre, jóvenes, con la alta dirección, siempre en coordinación con la alta gerencia. ¿Para qué? Para movilizar sus recursos de una forma, pues, más eficiente en respuesta a los requisitos regulatorios y operativos que tenga propiamente el negocio. El gobierno de TI, pues, constituye una parte esencial, ¿no? Se constituye una parte esencial del gobierno de una empresa, pues, el gobierno de TI. En su conjunto aglutina la estructura organizativa, directiva, necesaria para asegurar que la tecnología de la información, pues, las TICs, soportan y facilitan el desarrollo de los objetivos estratégicos y definidos en la empresa. En ese sentido, las tecnologías de la información, el gobierno de las tecnologías de la información deben garantizar que estas tecnologías estén alineadas con las estrategias del negocio. ¿A qué se refiere, profesor, con este punto? O sea, no es adquirir tampoco, jóvenes, tecnología por adquirir, no es adquirir por adquirir, es adquirir, o sea, hacer un change, un cambio de equipo, un cambio de versión, un cambio de repente de las laptops. No, no, señores, ya no podemos trabajar con Core i5, tenemos que sí migrar a una Core i9, porque ya, pues, este sistema, el software de escritorio, de repente que trabaja en la empresa, necesita de más capacidad de almacenamiento, necesita de repente, necesitamos más velocidad del procesador, etcétera. En fin, que claro, para eso tengo que tener a un especialista en hardware. O sea, tengo que tener, obviamente, pues, a los especialistas que conozcan de hardware, porque de repente tú eres especialista solo en sistemas a nivel de software, pero no conoces la parte de redes, conectividad y hardware. Entonces, tienes que trabajar también en comunicación con otro especialista que te diga o que te indique si es que los equipos tecnológicos que se tienen, pues, son los, digamos, los necesarios y que realmente, pues, estos equipos todavía pueden servir para la empresa y si es que están alineados con la estrategia que ellos tienen. O sea, en otras palabras, no es adquirir tecnología por adquirir. A veces también el área de sistemas pierde la visión cuando a veces aparece un nuevo dispositivo, aparece un nuevo equipo y dicen, sí, 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 hacemos el cambio, necesitamos tal equipo. O sea, a veces también ven no solamente el área de sistemas, algunos especialistas incluso o algunos usuarios ven a la tecnología como una moda y no es una moda. Básicamente, el hecho de utilizar recursos tecnológicos en beneficio de la empresa deben estar en función a la realidad que tiene esa empresa, en función a los procesos que maneja, en función al volumen de información que tiene. Y en función a eso, pues, se recomienda qué equipos, qué dispositivos, qué versiones de software, qué versiones de programas habría que actualizar o habría que cambiar, pero en función a la realidad que tiene esa empresa. No por el simple hecho de que aparecieron nuevas versiones de sistemas operativos o nuevas versiones de ciertos programas y por moda, por tendencia, a veces se termina obligando a la creencia que se cambie. Tampoco es así. Por eso es que se dice que el gobierno de TI debe garantizar
que estas tecnologías de la información, las cuales tiene la empresa, estén realmente alineadas con la estrategia del negocio, es decir, con la realidad de la empresa. ¿Ok? Otro punto interesante nos dice que los servicios y las funciones de TI se proporcionan con el máximo valor posible o de la forma más eficiente. Claro, los servicios tecnológicos, los servicios, ya sea pues de acceso, de conectividad, el servicio web, el servicio de, por ejemplo, de hosting, el servicio de repente de correo electrónico, el servicio de una intranet, porque de repente la empresa maneja una intranet, que vamos a proporcionar, pues deben de tener ¿no? un valor máximo, ¿no? Un valor máximo, de tal manera pues que realmente estos recursos tecnológicos que estamos poniendo a disposición de los usuarios sean lo más eficiente posible. Y esa es un poco la idea. Todos los riesgos relacionados con tecnologías de la información, dice, son conocidos y administrados. Pues sí, tenemos que hacer también, jóvenes, gestión de riesgos. O sea, es importante que el área de sistemas tenga una tabla, ¿no? Exista un table, una tabla donde tengamos, pues, codificados, clasificados todos los riesgos tecnológicos que hemos tenido en el tiempo. ¿Para qué? Para poder mejorar, para poder ver cuál es la planificación que vamos a tener en el futuro, de qué manera mejoramos frente a cualquier incidente, como por ejemplo el tema de que se aplicó de repente, se vulneró por ejemplo la seguridad porque aplicaron ingeniería social o porque de repente la empresa terminó sus equipos infectándose con malware, con algún virus, con algún troyano, etcétera. O sea, cuando hablamos de riesgos, hay N riesgos que vamos a tener que ir identificando en el camino producto de las incidencias que se nos van a ir reportando los propios usuarios. Es así como se genera el conocimiento de lo que es, pues, realmente la gestión de servicios. Algunos especialistas con mayor experiencia, que de repente manejan un poquito más el tema y que de repente tienen un poquito más de conocimiento respecto a gestión de amenazas o gestión de incidencias, pues pueden hacer toda una clasificación de incidencias a través de una tabla donde cada incidencia esté tipificada como un código. Y diga, muy bien, si ocurre, por decir, ¿no? La incidencia 1 es, por ejemplo, por decir, ¿no? Es en este caso infección de malware, ok, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la medida? ¿De qué manera vamos a actuar nosotros como área de sistemas? ¿Y qué pasa si no actuamos de forma responsable? ¿Estamos? Entonces, ¿a qué amenazas estaríamos expuestos? ¿Cuáles serían los riesgos? O sea, todo eso tenemos que analizarlo y eso nos va a tomar tiempo, porque eso es planificación, eso es parte de la gestión. Y si en el camino cierto malware nos llevó, ¿no? Como amenaza, nos llevó a un riesgo que no habíamos identificado, como por ejemplo, no sé, el hecho de que se haya infiltrado, no sé, en los archivos del usuario, que se haya de repente perdido pues información o que un malware que de repente pues haya hasta hackeado una cuenta de correo, puede pasar, no lo sé, de repente. Entonces, ese riesgo de repente no estaba tipificado para esa amenaza, pues habrá que hacer un feedback, habrá que hacer una retroalimentación en nuestra tabla y podríamos ahí poner otro riesgo. Mira, que se dio en este caso, en esa situación, fue tal cosa. Ok, tomemos nota de ese nuevo riesgo. Y vemos de qué manera ahora, digamos, revertimos esta situación y cuál fue incluso hasta la solución que se hizo. Profesor, puede decir por ahí Cerro, hasta la solución que haga el especialista por cada incidencia también debe estar registrada. Sí, Cerro, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque en algún futuro, cuando vuelva a ocurrir la misma incidencia, tú vas inmediatamente a la tabla y verificas, frente a esta incidencia, ¿qué hicimos? Y ahí está, se hizo tal cosa. Ok, está tu bitácora. O sea, tienes un control, tienes un registro, tienes una idea de qué forma se actuó en ese momento. ¿Estamos? Y eso ayuda a generar conocimiento como parte de la gestión de servicios. En ese sentido, se busca pues que los recursos tecnológicos o los recursos de TI siempre estén seguros. La gestión de tecnologías de la información, dice, es el proceso de supervisión de todos los asuntos relacionados con las operaciones y los recursos de tecnología de la información dentro de una empresa, dentro de una organización de tecnologías de la información. Esto es lo que nos comenta el autor Rosen en el año 2014. Y aquí tenemos, jóvenes, un esquema, esto es un pentágono, ¿no? ¿Sí?
1, 2, 3, 4, 5 lados, ¿no es cierto? Es un pentágono. Y aquí tenemos en el centro, ¿no? De esta imagen tenemos el gobierno de TI, pero este gobierno de TI, pues, implica hacer varias cosas, ¿no? Como, por ejemplo, lo primero, gestión de riesgos, lo que siempre decíamos, ¿no? Siempre yo les decía, señores, para hacer gestión de servicios hay que pensar en los riesgos, hay que pensar en las amenazas, hay que pensar en las incidencias, pero claro, si lo queremos ver en orden, primero analicemos las incidencias, 2, analicemos cuáles son las amenazas, y 3, si esas amenazas no se solucionan, veamos a qué riesgos podríamos ser expuestos. Entonces, es toda una secuencia que hay que tener en cuenta, ¿no? Una secuencia que hay que tener en cuenta cuando hagamos gestión de servicios. Entonces, claro, en este primer punto tenemos aquí básicamente la gestión de riesgos, ¿no? Que forma parte del gobierno de TI, está también la gestión de recursos, ¿no? Y cuando hablamos, profesor, de gestión de riesgos, ¿qué cosa es? Pues es básicamente identificar y clasificar cuáles son los riesgos. A eso se refiere cuando es la gestión de riesgos. No solamente es identificarlo, tipificarlo, sino también ver qué acción, qué medidas son las que vamos a tomar. Y eso es, pues, evaluación de los riesgos. Evaluar el nivel de impacto y la probabilidad de que ocurran nuevamente esos riesgos dentro de la empresa. ¿Cuál es el impacto que generaría la empresa si es que ese riesgo se cristaliza? Si ese riesgo se llega a concretar, porque hasta el momento lo estamos identificando como posible evento, como posible situación que se puede dar, y eso es parte de la gestión. Y también, pues, planificar, si es que se da, de qué manera vamos a actuar, cómo lo vamos a mitigar o de qué manera lo vamos a revertir dicho riesgo. Entonces, esto es gestión de riesgos. Cuando hablamos de la gestión de recursos, jóvenes, estamos hablando básicamente de poder nosotros como especialistas administrar y decir qué recursos tecnológicos son los que se van a utilizar, quiénes van a ser los responsables de la ejecución o de la administración de estos recursos. Entonces, por eso se dice capacidad de recursos, es la capacidad de poder administrar los recursos que tiene una empresa, los recursos tecnológicos. Por ejemplo, para que se entienda, profesor, me han comunicado el usuario Juan Pérez, que trabaja en el área de ventas, que su equipo pues tiene problemas, ¿no? Al parecer el problema es un malware. Ok, ya has tomado nota, evalúa, pues si ya tiene la incidencia, evalúa cuál sería la posible amenaza. Entonces él va y dice, sí, ya tengo identificadas las posibles amenazas, ya identifiqué los riesgos. Muy bien, ¿y ahora qué vas a hacer? Pues me voy a llevar el equipo para el área de sistemas para poder darle solución. Perfecto. Y la pregunta es, ¿y cómo lo dejas a Juan Pérez? ¿Lo dejas sin equipo tecnológico? O sea, dice, sí, muy bien, me llevo la laptop, ok, lo voy a revisar. Pero espérate, Juan Pérez trabaja en el área de ventas, ¿ok? ¿Y qué? ¿Y lo vas a dejar así a Juan Pérez esperando un día, 2 días sin equipo, sin computador? No. Entonces, la gestión de recursos es, muy bien, yo me llevo la laptop, pero te voy a dejar otro equipo de reemplazo para que tu usuario pueda seguir trabajando, porque tú, Juan Pérez, tienes que seguir trabajando, tienes que seguir teniendo acceso al sistema, a los sistemas de información que maneja la empresa, y yo entiendo tu trabajo. Entonces, el hecho de que el equipo esté fallando no hay problema, yo me lo llevo, pero te traigo un equipo de reemplazo, ¿no? Te creo tu usuario y vas a estar con este equipo probablemente 24 a 48 horas, lo máximo, y una vez que ya yo dé solución a tu equipo, pues te hago el cambio. Vengo y te entrego otro equipo y me llevo el equipo de respaldo. El tan solo hecho de hacer eso, ¿qué se está haciendo? Se está gestionando los recursos tecnológicos de forma responsable, porque al usuario yo no lo puedo dejar sin equipo, sino simplemente pues no trabajaría. Y más aún cuando él también está supervisado y tiene otras cosas que hacer, y tiene también pues que rendir cuentas a su jefe inmediato, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros como especialistas tenemos que saber gestionar los recursos tecnológicos que tiene una empresa de una forma eficiente, de una forma efectiva, de tal manera pues que simplemente pues el usuario nunca se quede sin equipo o sin máquina. Esa es la verdadera esencia de la gestión de servicios jóvenes. La verdadera gestión de servicios está orientada no solamente a la disponibilidad de los equipos o a la disponibilidad de los recursos tecnológicos que tiene una empresa, a nivel de hardware o a nivel de software, sino también está en la capacidad de respuesta que nosotros como especialistas hacemos, no solamente con la administración, en este caso, pues, de los recursos, con la administración de los equipos, sino también
con el usuario, porque nuestro compromiso no solamente es con la disponibilidad de los equipos o recursos tecnológicos, sino también es con los usuarios, porque son ellos quienes utilizan estos recursos tecnológicos y naturalmente pues a ellos tenemos que brindarles el mejor servicio a nivel de entrega y a nivel de soporte para que ellos puedan seguir con sus operaciones comerciales. Esa es la verdadera labor del área de sistemas, ¿correcto? Y muchas veces algunas empresas pues, no tienen claro eso, o el área de sistemas no hace sentir eso a la gerencia. Y a veces para una empresa el área de sistemas termina siendo más un gasto, ¿no? Siempre porque dicen, no, el área de sistemas siempre pide cosas, siempre piden inversiones, siempre piden equipos, y eso es gasto, gasto, gasto. Lamentablemente estamos muy mal vistos porque a veces muchos especialistas pues, no le hacen entender a la gerencia la verdadera razón de ser del área. ¿Por qué existen como área? ¿Por qué existimos como parte del engranaje de una empresa, ¿no? Dentro del organigrama, ¿no? Dicen, el área de sistemas, no, estos señores siempre piden cosas, es un gasto, siempre piden, claro, pero hay que hacerles entender, ¿no? Cuál es la verdadera razón del área dentro de la empresa y la importancia que tiene si es que se hace un buen gobierno en cuanto en tecnología de la información, en cuanto a equipos, en cuanto a recursos, que vean que realmente que nosotros como especialistas sumamos a la empresa, y en realidad sumamos porque frente a cualquier incidente tecnológico, a quienes siempre el usuario recurre es al área de sistemas. Entonces, si hacemos las cosas bien, pues naturalmente el área de sistemas va a estar muy bien posicionada, la empresa va a estar muy bien vista, pero si hacemos una mala gestión, no atendemos a los usuarios, no reparamos los equipos, no atendemos las incidencias, no hacemos gestión de soporte, pues créeme que vamos a estar muy desprestigiados en ese aspecto y naturalmente pues a veces en alguna empresa muchos usuarios no quieren a los especialistas de sistemas, dicen no, los de sistemas son flojos, no hacen las cosas, el equipo está sucio, no hacen mantenimiento, el teclado no funciona, etcétera, etcétera, por citarte algunos ejemplos. Entonces, ¿es importante la gestión de recursos tecnológicos? Pues sí, y es nuestra responsabilidad, no perdamos esa misión y esa visión que tenemos como especialistas. Muy bien, parte del gobierno de IT o de TI tiene también que ver, jóvenes, con la medición del desempeño. Es importante también que evaluemos y midamos el desempeño de los equipos, el desempeño de los sistemas, si esos están bien, si están de forma adecuada, están funcionando, si no hay problemas, etc. Y claro, esos recursos tecnológicos deben estar alineados con las estrategias de la empresa, con las estrategias del negocio. Los equipos tecnológicos deben sumar a la empresa en cuanto a lo que es el funcionamiento de la empresa como tal, porque una empresa maneja muchas actividades comerciales y es imposible que todo lo hagan manual. Van a requerir de computadores, van a requerir del acceso a la nube, van a requerir naturalmente del acceso a internet y de ciertos sistemas y del uso de ciertos equipos, ¿no? No solamente de impresoras, sino también de sus ordenadores, de sus portátiles, etcétera. Todo esto, jóvenes, debe entregar cierto valor, no solamente para la empresa, sino también para los usuarios. Muy bien, la gestión de TI entonces asegura que todos los recursos tecnológicos y los empleados asociados son utilizados correctamente y de una manera que proporcione valor para la organización, que proporcione valor para la empresa. La gestión de TI efectiva permite a una empresa, permite a una organización a optimizar los recursos y la dotación de su personal. El hecho de que puedan mejorar sus procesos de negocio y sus procesos de comunicación y sobre todo también aplicar las mejores prácticas. El recurso humano, las personas que trabajan en la gestión de TI también deben demostrar ciertas habilidades en áreas generales de gestión, como por ejemplo el tema de liderazgo, el tema de planificación estratégica y sobre todo la asignación de recursos. Aquí el autor Rose, del año 2014, ¿no? Nos dice pues claramente que el personal juega un papel fundamental, jóvenes, en la gestión de servicios. O sea, de nada sirve que tengamos, digamos un control de las incidencias, de las amenazas, de los riesgos, si es que el personal que tenemos no colabora, si es que el personal que tenemos no tiene la capacidad de liderar, de planificar, de apoyar al área.
¿no? Entonces, todo lo que queramos hacer, pues simplemente cae en vacío porque somos nosotros, las personas, los especialistas del área de sistemas, quienes van a hacer todo este proceso de cambio, todo este proceso de gestión. Y eso también es importante, que ellos tengan en claro cuál es la esencia de su profesión, de su razón de ser dentro de la empresa. O sea, ¿para qué están dentro de la empresa? ¿Para qué han sido contratados? Eso también lo tienen que tener claro. Cada día aumenta el peso de las tecnologías de la información y comunicación en el negocio y los niveles directivos son conscientes, dice, de la necesidad de alinear las tecnologías de la información y comunicación y el negocio para gestionar un impacto significativo que las propias tecnologías de la información pueden tener dentro de la empresa, dentro de la organización. Para el logro de los objetivos estratégicos del negocio y sobre todo el cumplimiento de la regulación, por ejemplo, controles internos, control de riesgos, etcétera, así como también la preservación del valor de la organización y la generación de valor adicional, gracias, dice, a una adecuada gestión de la información, mayor funcionalidad a un bajo costo y con eficiencia operativa. Claro, en otras palabras, maximizar los recursos, maximizar el tiempo, maximizar el personal que tenemos. Es decir, debemos digamos, ser eficientes para la empresa, no solamente nosotros como personas, sino que los equipos que ponemos a disposición de los usuarios, pues también sean eficientes siempre y cuando estos estén siempre disponibles y en correcto funcionamiento. Veamos ahora, jóvenes, cuáles son los elementos de la gobernanza de TI. Los elementos clave, dice, de la gobernanza mencionan la reconceptualización y la reconstrucción de la arquitectura operacional de la empresa. Repensar y reexpresar los roles del personal y el alineamiento entre el negocio y las TI. Además, dice, ayudan a comprender que los roles, la experiencia y la cultura son factores determinantes para lograr el mejor impacto y conseguir el éxito de la nueva arquitectura de la empresa, mejorando así su rendimiento. Veamos algunos puntos, como por ejemplo el alineamiento estratégico, las estructuras organizativas, la generación de valor, los procesos de gobernanza de TI, la gestión del riesgo, la gestión del rendimiento, la gestión de recursos. Todo esto forma parte de lo que es el gobierno de TI. Por eso que cuando yo les decía, hay que hacer gestión de riesgos, hay que gestionar adecuadamente los recursos, hay que generar cierto valor para la empresa. Y claro, todo esto son elementos que conforman el gobierno de TI. Muy bien, con lo que es finalmente pues el valor agregado, ¿no? Cuando tenemos un gobierno de TI efectivo, y aquí voy a mostrarles digamos, un croquis, un modelo, por así decirlo, para que ustedes vean cómo es que se gobierna las TI de una forma efectiva. Bien, veamos ahora entonces el gobierno de TI efectivo. Dice, para esto nos debemos de guiar de ciertas normas y prácticas como es COVID, ITIL e ISO, para lo que es la planificación, organización, adquisición, implementación y seguridad de la información. Esta entrega, básicamente la entrega de servicios y soporte, así como también el monitoreo del rendimiento. O sea, otro elemento, jóvenes, clave, no solamente es la atención que nosotros vamos a hacer a los usuarios en la medida que le brindamos un soporte tecnológico, sino que también tenemos que hacer un monitoreo del rendimiento de estos equipos, que en algún momento van a ser reportados como una incidencia. Entonces tenemos que también ir y supervisar cómo va el equipo. ¿Está funcionando? ¿La solución que dimos es la correcta, es la adecuada? ¿Está funcionando la actualización del antivirus? ¿Está funcionando la política de seguridad que hemos implementado? ¿Está funcionando el puerto que hemos configurado como acceso? ¿Está funcionando el servidor proxy que hemos hecho en la denegación de servicios, etcétera? Tenemos que hacer todo un monitoreo. Entonces, el monitoreo es fundamental para determinar el rendimiento de estos activos tecnológicos dentro de una empresa, no lo olvidemos. El gobierno de TI definitivamente es la estructura que va a articular la operación de las tecnologías de la información dentro de una empresa en su plan de negocio. Un gobierno de TI efectivo interviene, dice, desde la formulación de la estrategia de las tecnologías de la información hasta el verdadero cumplimiento de los objetivos. Muy bien, voy a tratar de ampliar, permítanme un momento, por favor, ahí está.
Vamos a ampliar un poquito la imagen para poder visualizar, en este caso, el esquema, ¿no? Entonces, acá tenemos, pues, la empresa, tenemos la corporación, están también los interesados internos, ¿no? Con sus propias necesidades, claro está, y tenemos en alguna parte dentro de la empresa las TI, las tecnologías de la información. ¿Cómo es que funciona esto del gobierno de TI? Pues sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es tener claro nosotros como especialistas cuáles son los objetivos empresariales que tiene la empresa, cuáles son sus objetivos. Y hay que ver si es que esta empresa, pues, de repente forma parte de una corporación, forma parte de un corporativo. Y si es así, pues también tenemos que ver cuál es ese gobierno corporativo y cuáles son los planes que trabajan en sí con la empresa. Es importante también saberlo, conocerlo. Cuando hablamos de un gobierno corporativo, significa entonces que tenemos que hacer un gobierno de las tecnologías de la información. Y eso implica, jóvenes, que tengamos que formular ciertos planes orientados a estos recursos tecnológicos. Y tenemos que también formularnos ciertos objetivos a nivel de TI. Entonces, acá tenemos dos lados. Tenemos la parte de gestión y tenemos la parte de gobierno. Si queremos gobernar, pues tenemos que gestionar. El gobernar las tecnologías de la información implica gestionar. ¿Pero qué implica a nivel de gobierno? A nivel de gobierno, pues estamos hablando de evaluación, de dirección y de monitoreo. A eso se refiere. Cuando hablamos de gestión, estamos hablando de planear, de organizar, de alinear, de construir, de adquirir y también de implementar. El hecho de que nosotros implementemos, por decir, una red LAN a pasar a una red Wi-Fi corporativa, pues estamos implementando. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo una gestión, porque quieres hacer un cambio. Ya tú no estás recomendando que no se trabaje de repente con conexión alámbrica, sino inalámbrica. Ok, entonces el hecho de que tú hagas ese cambio, estás gestionando. ¿Por qué? Porque estás implementando. Parte de la gestión de TI también implica, pues, hacer lo que es la entrega de los recursos tecnológicos y también el soporte, porque el soporte también es parte de la gestión. Si tú logras atender todas las incidencias que te reporten los usuarios dentro de esa empresa, perfecto, estás haciendo gestión de TI, estás gestionando. Parte de la gestión, jóvenes, también es evaluar, monitorear y valorar todo lo que nosotros hacemos, pues, dentro de esa gestión, ¿no? Esto finalmente va a contribuir, tanto el gobierno y la gestión de TI va a contribuir a que la empresa finalmente, pues, pueda funcionar de forma adecuada, de forma correcta, con un adecuado gobierno de TI. Y para eso tenemos que, en este caso, tener en cuenta ciertos puntos claves, como por ejemplo, el hecho de contar con una plataforma de infraestructura de TI, ¿por qué no? Con servicios in cloud, con servicios en la nube, ¿no? El hecho también de tener, pues, claro, la administración de la performance, la administración de lo que es el funcionamiento, ¿no? De estos recursos tecnológicos. ¿Y cómo lo logramos? A través del monitoreo, a través de la también aceleración de nuestros recursos, así como también, pues, el hecho de implementar, ¿no? Toda una infraestructura de comunicaciones dentro de la empresa, porque también nosotros como especialistas en sistemas tenemos que decir a los usuarios cuáles van a ser los canales de comunicación con nuestra área, de qué manera van a reportar sus incidencias, si va a ser a través de un sistema, vía telefónica, o de repente vía una aplicación móvil o web, no lo sé, o vía correo electrónico, hay que definir cuál va a ser la infraestructura a nivel de comunicación con los usuarios y con toda la empresa. Y también tenemos que ver qué servicios son los que vamos a gestionar. Tienen que haber siempre servicios gestionados y también un elemento fundamental tiene que ver con la seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de la seguridad no solo de los equipos, sino también a hablar de la seguridad a nivel de la información. Profesor, esto me hace pensar, dirás tú, a auditoría y seguridad informática. Pues sí, porque la auditoría y la seguridad informática forma parte también de lo que es la gestión de servicios informáticos, porque está dentro del área de sistemas. Así que también no lo pierdan de vista, el tema de la seguridad, ¿no? Políticas, normas, ¿no? Concientización al usuario, etc. También es importante el desarrollo de aplicaciones de negocio. De repente en algún momento habrá que crear algún aplicativo como parte del área de sistemas y como parte del gobierno de tecnologías
está bajo nuestra responsabilidad, seguramente en algún momento tendremos que desarrollar alguna aplicación, algún aplicativo para los usuarios. Es posible, es probable, quizás a lo mejor. Y naturalmente, pues también está la inteligencia operacional, la forma de poder operar los recursos tecnológicos. Muy bien, todo esto definitivamente es lo que nosotros debemos de poner a disposición de la empresa. Eso implica, jóvenes, de que tengamos que desarrollar ciertas capacidades, como por ejemplo el uso de tecnologías emergentes, el tema de que yo siempre decía, ¿no? La disponibilidad de los recursos tecnológicos, la disponibilidad de los servicios, las 24 horas, los 7 días de la semana. En otras palabras, los 365 días del año. Sí, es así, los recursos tecnológicos de una empresa tienen que estar siempre disponibles. Y claro, también visualizar el tema del precio, ¿no? El tema de los equipos, el tema de los equipos tecnológicos que queramos adquirir o de las versiones de las licencias de software que queramos nosotros mejorar o implementar o renovar, pues también tenemos que ver el tema de precio y qué beneficio nos va a traer a nosotros como empresa. Y finalmente también el punto de flexibilidad, la capacidad de poder ser flexible ante cualquier problema que se pueda dar dentro de la empresa a nivel de los recursos tecnológicos. Bien, aquí tenemos otro segundo esquema, una segunda forma, vamos a disminuir un poquito para que se pueda visualizar la imagen, que nos habla también acerca del gobierno de TI, ¿no? Este es otro esquema que lo encontré en internet y me parece genial porque de una u otra manera también nos ayuda a entender cómo es toda esta gestión de TI. Pues tiene que haber un portafolio management, tiene que haber una gestión de portafolio, tiene que haber también pues una arquitectura de empresas y de estándares en los cuales vamos a trabajar. Tenemos que también gestionar los niveles del servicio, gestionar la capacidad de los activos que tiene una empresa, activos de TI. Hay que hacer siempre también planificación y mejora continua para los propios equipos. Hay que hacer una gestión de recursos y también externizar estos recursos de la empresa, ¿no? Así como también la adquisición, ¿no? El tema de algunas adquisiciones de algunos equipos, gestión de adquisiciones, cuando tengamos que adquirir alguna licencia, algún equipo, algún servidor, alguna laptop, etcétera, ¿no? Y claro, hay que hacer gestión de adquisiciones. Bien, entonces acá tenemos la 5 gestiones, como que tiene que ver, por ejemplo, la gestión de proyectos, la gestión financiera, el tema de la seguridad de la información, que es importante, el desarrollo de los servicios de TI y la entrega de estos servicios de TI, así como también las operaciones de los servicios de TI. O sea, en realidad son básicamente 2, 4, 5, 6 puntos importantes que hay que tener claro para lo que es el gobierno de TI. Veamos el primer punto, que tiene que ver con la gestión de proyectos. Pues si vamos a manejar proyectos, pues tenemos también que hacer un gobierno, hacer una planificación, una administración, una colaboración, probablemente con los propios especialistas para ver qué proyectos son los que vamos a gestionar nosotros como área. A nivel de la gestión financiera, pues tenemos que manejar también presupuestos y controles, la contabilidad de los proyectos, el análisis económico, la contabilidad de costos y servicios. De repente hay cosas que nosotros no lo vamos a administrar y vamos a tener que tercerizar y tenemos que tener claro cuánto es eso lo que le va a costar a la empresa por el servicio, por ejemplo, a un tema de almacenamiento. Hay empresas donde dicen, mira, nosotros no queremos almacenar nada de información sensible en los equipos. Queremos que toda la información se encuentre en la nube, se encuentre en el cloud. Ok, si es así, pues tenemos que ver en qué dispositivo lo vamos a almacenar en la nube, con qué proveedor de servicio vamos a trabajar. Vamos a trabajar con Microsoft, vamos a trabajar con Google, y cuánto es la capacidad de almacenamiento que necesitamos. Necesitamos gigabytes, necesitamos terabytes, y cuánto cuesta ese servicio de almacenamiento, porque nada es gratis, eso lo tenemos que tener claro. Y claro, también tengo que hacer un análisis económico para ver, pues, ¿no? El tema del presupuesto, si es que nos van a asignar a nosotros como área y si es que finalmente se nos va a aprobar por parte de la gerencia. El otro punto importante, pues, tiene que ver con la seguridad de la información, que también es un punto clave, ¿no? Que tiene que ver, pues, con la gestión de la disponibilidad de la información, el tema de protección y detección de probablemente de amenazas o de incidencias, que tiene que haber cierta respuesta por parte de nosotros, porque es parte de la seguridad que también vamos a gestionar,
así como también la continuidad de las operaciones de la empresa. ¿Qué pasa si ocurre alguna amenaza que pone en riesgo los equipos? O de repente es una amenaza natural, ¿no? Como por ejemplo un terremoto, de repente, pues, no sé, un huaico, algo que ha sucedido, pero que escapa de nuestras manos y que no podemos controlar. Acuérdate que las amenazas vienen del análisis FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y las amenazas es todo lo externo, todo aquello que no podemos controlar, ¿no? Que está fuera de nuestro alcance. Y en el caso, pues, de un terremoto también puede poner en riesgo a la empresa, no solamente sus instalaciones, sino su funcionalidad como empresa, porque puede que frente a un terremoto, pues, frente a un siniestro, muchos de sus equipos queden inoperativos e inservibles. ¿Y cómo ahora volvemos a la normalidad? Profesor, no vamos a poder volver a la normalidad después de un desastre de esa naturaleza. Claro que no va a ser lo mismo, pero tenemos que ver la manera de cómo volvemos al normal funcionamiento, me refiero al tema de volver a continuar con las operaciones comerciales. Entonces, seguramente aquí Cueva o de repente Brian dirá, profesor, eso implica que yo tenga que también formular en algún momento, el área de sistemas tenga que formular en algún momento un plan de continuidad del negocio. Sí, ahí viene lo que es el famoso PCN, plan de continuidad de negocio, que generalmente está orientado a desastres. Es un plan de continuidad que generalmente está orientado frente a cualquier desastre natural, pues tenemos que tener una planificación para ver de qué manera continuamos las operaciones dentro de la empresa. Y también está la gestión de la calidad de los datos, porque naturalmente si es que vamos a gestionar información sensible, vamos a brindar normas o políticas de seguridad, pues tenemos que también ver que estos datos pues mantengan su integridad y su calidad, ¿no? Es gestión también de la calidad de los datos. Dentro de lo que es el desarrollo de los servicios de TI, pues está la ingeniería e integración de los sistemas, está la reingeniería de la organización, también está la reingeniería de flujos de trabajo y la reingeniería de las infraestructuras. Cuando hablamos de reingeniería, ¿no? La reingeniería básicamente es rehacer todo. En algunos casos, el proceso de reingeniería, por ejemplo, de software, reingeniería de software, es someter a un cuestionamiento, ¿no? Radical, a un cuestionamiento, digamos, mediante el uso de la razón, cuestionar si realmente los procesos, lo que se está llevando a cabo, cumple o no, en este caso, la razón de ser por el cual fue implementado. Este sistema realmente funciona, no funciona, hay deficiencias, no hay deficiencias. De repente habrá que hacer una reingeniería de software, dicen, ¿no? Es decir, volver a hacer un sistema desde cero, desde su fase inicial hasta su implementación, ¿no? Dentro de la empresa. Eso es reingeniería, es rehacer todo. Y en algún momento también tenemos que formular o pensar en esa parte de lo que es la reingeniería de procesos. Y luego está pues la entrega de servicios de TI que tiene que ver con una serie de gestiones, como por ejemplo la gestión de cambios, la gestión de versiones, lo que yo te decía también al inicio, en algún momento tenemos que cambiar de versiones de los sistemas operativos, o el cambio de versiones de los sistemas de información que maneja la empresa. Entonces hay que hacer también una gestión de versiones, cambio de versión. La gestión de datos y de aplicaciones, y también la gestión de configuración, claro que sí, como parte de la gestión como parte del gobierno de TI, pues vamos a tener que hacer muchas configuraciones, dependiendo de cuál sea el caso, ¿no? Desde el hecho, pues, de repente de configurar un servidor proxy, desde hacer bloqueos a páginas web, etcétera, etcétera. Eso va a depender de qué incidencia es la que se esté reportando y qué cambios tengamos que hacer, ¿no? Finalmente, en cuanto a lo que es las operaciones de los servicios de TI, pues aquí tenemos básicamente 4 operaciones que tienen que ver con la gestión de las operaciones, la gestión de lanzamiento de versiones, en algún momento habrá que lanzar alguna versión, si es que somos responsables del desarrollo de algún sistema, y también la gestión del centro del contacto, ¿no? Así como también la gestión de problemas y de incidencias. Pues los problemas que se sucedan dentro de una empresa a nivel tecnológico es de nuestra responsabilidad dar solución, y también del registro de esas incidencias. Y cuando hablamos de gestión de incidencias es el tratamiento, la mitigación hasta la solución de la incidencia que se ha planteado o que se ha dado. Bien, jóvenes, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. He tratado de ser lo más didáctico posible con lo que es la explicación de estos 2 cuadros, que encierra en realidad toda la teoría que tiene que ver pues con lo que es el gobierno de TI. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta o consulta por parte de ustedes. Si no,
es así, si no es el caso de no ser así, pues daría ya por finalizada la clase. Ok, acá tenemos una pregunta interesante que nos hace Cano. ¿Qué me dice? La mayoría de empresas, ¿por cuál opta? ¿ITIL o COVID? Ok, muy buena pregunta. Mira, el estándar, Cano, generalmente de las empresas están optando por ITIL. La gran mayoría utiliza ITIL, pero COVID también es otro marco de trabajo para lo que es la gestión de servicios de TI, y créeme que ambos son buenos. En el caso de COVID es un poquito más laborioso su aplicación. Ya vamos a hablar más adelante de COVID, son varias fases, y ahí de repente lo vamos a ir explicando. Pero sí, o sea, de ambos, el más, digamos, sencillo de aplicar es ITIL. El COVID sí es un poquito más laborioso porque hay que hacer una serie de pasos, de fases, y ahí, por ejemplo, pues tenemos que trabajar también, por ejemplo, con catalizadores, los famosos catalizadores de COVID, son 7 catalizadores, y sobre cada catalizador, pues hay que elaborar pues una estrategia, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo a través de un caso práctico que voy a compartir con ustedes. Pero sí, ambos son buenos. El más utilizado, por así decirlo, es ITIL porque es el más sencillo, pero ambos son buenos. Para mí el COVID es mucho más completo, por así decirlo, ¿no? Así es. Muy bien, excelente, excelente. Gracias, Cana, por tu pregunta. Muy bien en ese aspecto. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra intervención por parte de ustedes? ¿Jóvenes? ¿Ninguna? No, profesor, ninguna, todo claro. Ok, perfecto. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión. Nos vemos el día viernes. Bien, jóvenes, cuídense, que tengan un buen inicio de semana y conmigo será hasta el día viernes. Cuídense. Chau, chau. Hasta luego, profesor, muchas gracias. Nos vemos, jóvenes, cuídense. Hasta luego.